empezó a grabar, ¿no? No. Sí. Ah, bueno, sí. Ok. Bueno, acá está Ilan conmigo. Vamos a empezar el metacoloquio de hoy y entonces, pues la idea de hoy es repasar estos tres puntos. Voy a explicar en forma muy general, digamos, como los objetivos que estarían planteados en relación a revisar cada uno de estos puntos que están ahí. Y bueno, después tendríamos una exposición también más a profundidad en torno al pensamiento de George Canguilhem en su libro de lo normal y lo patológico. Y después de ahí la idea sería hacer una síntesis en función de preparar una agenda de revisión de estos temas o de profundización. Entonces, Ilan quiere salir acá, entonces él está aportando algo acá. ¿Ves? Ya te saludaron. Entonces, la gran pregunta que hoy estamos explorando es más que todo cómo se definen las categorías que utilizamos en torno a la enfermedad y que también tiene una contraposición o un contraluz. De hecho, el set está planeado de esa manera. Porque estaríamos haciendo qué es la enfermedad y qué es la salud o cómo es que están jugando estos dos conceptos y cómo es que, digamos, estos generan una urdimbre, diríamos, desde una perspectiva de tejidos o como decir la parte central que sostiene toda una trama que recae sobre lo analítico, ¿verdad? Y que va a posicionar una forma del método científico o una forma de los resultados y cómo se interpretan, sobre todo cómo se aplicarían esos conocimientos. Entonces, pues dadas las gran cantidad de conversaciones que hemos tenido en relación al metacoloquio y otras conversaciones donde emerge sobre todo esta dicotomía entre lo público y lo privado. Bueno, hasta dónde es que, por ejemplo, podemos observar o qué es lo que realmente, hasta dónde queremos profundizar en eso o si hay alguna forma de observarlo todo. Pero ¿cómo definimos sobre todo ese límite o para qué sería apropiado generar ese límite? Digamos, tal vez es como el set de preguntas que hay en relación a qué tan específica puede ser la investigación y cómo se utiliza esta información que va a recaer sobre decisiones que en este momento al tener estructuras estatales, que esto es lo que digamos acá hacemos como un salto un poco al tercer punto en relación a estructuras decisionales complejas como son un estado o como son incluso un planeta o otras estructuras o otras organizaciones que pueden haber ahí. En torno a, hay un punto antes que quiero resaltar antes de recaer directamente sobre el asunto de las categorías, es que es importante para mí recalcar o traer un poco más de luz en torno a lo que son los procesos de las ideas propiamente y en este sentido, digamos, cómo nace una investigación o cómo se desarrolla, quiénes son los responsables de esta investigación y cómo deben darse estos procesos. Pero más allá de cómo deben darse, también es plantearnos qué es exactamente lo que sucede en un proceso de investigación y que hay todo un proceso emocional que es importante para mí ponerle atención
porque eso, digamos que nos va a traer un mejor marco para lo que sería la definición ética sobre la cual enmarcamos la investigación y sobre todo la generación de categorías o para qué son útiles las categorías. Ahora, en el último punto, digamos que ya sería una profundización y que aquí, digamos, lo podríamos un poco visibilizar en el problema, digamos, estadístico matemático, ¿verdad? De que podríamos decir, bueno, estadística tiene una forma tal vez muy lineal de conjugarse o que, digamos, predominantemente ha sido este tipo de modelaje el que se ha hecho, digamos. O bueno, tal vez yo pueda ser que lo que esté diciendo ahorita haya, pues que no necesariamente todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero eso está bien. Entonces, lo otro es que otro tipo de geometrías entran en juego y cómo vincularlas dentro de todo este tejido entre los datos, lo que llamamos ya conocimiento, la intervención y todo, sobre todo cómo recaemos en toda esta conjugación, que entonces en ese sentido, por eso es que la idea es ir paso a paso en esta discusión porque pues hay muchas cosas que establecer. No sé si tienen alguna pregunta o aporte, aclaración en este sentido. ¿Qué piensan? Bueno, yo tal vez sería bueno entre los tres poder mencionar qué es lo que nos evocan así las palabras público, privado, porque incluso a veces, no a veces, se usa, ¿no es cierto? Tenemos que hay investigación que es privada, eso ocurre harto en clínica, ¿no es cierto? Yo me imagino que las farmacéuticas consideran su investigación privada. De hecho, yo supongo también, solo lo he escuchado como experiencia, eh, lo que significa patentar una investigación, lo cual si la patentan no la puedes publicar en una revista científica, si la publicas en una revista científica no la puedes patentar, entonces también ahí hay algo de, tal vez, no sé, público-privado, y también en relación a lo que mencionaban, ¿no? De la salud, a veces se habla de la salud, sistema público de salud, sistema privado de salud, por lo menos en Chile eso es algo que de lo cual siempre se habla. Sería bueno saber si tenemos, cómo se pueden, no sé si definir, pero caracterizar si hay límites o no, qué significa lo público, lo privado, etcétera, ¿no? Eso como pregunta nomás. Tal vez hay también en la parte más práctica, cabe destacar que siempre en la parte privada, aunque no es una regla escrita, pero sí es una implícita, siempre va a haber la búsqueda pues de alguna ganancia económica, porque las entidades, pues la empresa privada lo que busca es ganancia pues para sus accionistas o para en sí misma, y la empresa pública no tiene esta limitante o no debería tenerla, con lo cual entonces se libera un poco cierto tipo de investigaciones en la parte pública que no se podrían realizar en la parte privada por no tener una aplicación inmediata que pueda generar algún rédito. Sí, sí, ese es un buen punto, digamos, de separación, aunque sí pienso que en el público también hay un interés económico, aunque está estructurado de otra manera distinta, digamos, no necesariamente
todos lucran de la misma, digamos, de manera desigual, sino que más bien todos lucran desde otro punto de vista. Pero eso tal vez sí sería, digamos, como un punto a anotar, tal vez, de los puntos que habría que revisar en esa instancia. Adelante, Ernesto. No estás, ¿Qué puedo decir? No sé qué puedo decir. A ver. Bueno, yo solo menciono las cosas que he tratado que todavía estoy tratando de sistematizar, de leer, ¿no? Y eso también probablemente sea podría ayudar a la discusión, ¿no? Yo tengo la persuasión o sea, la convicción, la convicción eh, que este binomio público-privado es primeramente una caracterización en términos de política, más que en términos económicos. Y en eso yo me baso simplemente, y por supuesto que es una referencia que puede ser, que podría ser, ¿cuánto se llama? Refutada, digamos, o discutida. Me gusta y creo que siempre ha habido una discusión en Occidente, por lo menos lo que llamamos Occidente, entre qué es lo público y qué es lo privado. Y creo que esa discusión está, bueno, por lo poquito que he leído, bastante bien ilustrada o ejemplificada en los dos tratados de política, uno que escribe Aristóteles y el otro que escribe Platón. La primera parte es bien interesante, bueno, por lo menos para mí creo, ¿no? Aristóteles critica una perspectiva que tiene Platón, que creo que en este respecto podría ser interesante. Para Platón, bueno, si no lo puedo leer, pero lo tengo ahí, no hay una diferencia entre el padre de familia, que él lo llama, digamos, por decir así, el jefe de la tribu, el rey de un reino, o como él va a decir también, el arjonte, como el principal de un imperio. Dice, la única diferencia que tienen esos 3 o 4 funciones es el tamaño de los que están sujetos a esa función, ¿ya? Pero hay una característica que comparten estas 4 funciones, podemos decir así, funciones. Y Aristóteles es tremendamente crítico de esa visión. Y es tremendamente crítico, bueno, ahí después voy a buscar algunas citaciones, pero vuelvo a Platón, y por lo tanto, para Platón, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, no habría ninguna diferencia entre el que gobierna una casa en el sentido griego de la palabra, que yo me imagino que es como una suerte de mini tribu, ¿no? Y ahí aparece la oikonomía, que es la economía, versus, ¿no es cierto?, no había ninguna diferencia entre eso y el arjonte que probable que está, ¿cuánto se llama? Gobernando una polis, una ciudad. Y eso hace que no haya diferencia entre lo que en griego se dice la politike, la política, o sea, el lugar de la polis, literalmente, y la economía. Que es algo que hoy día, por lo menos tengo la impresión que en nuestros países latinoamericanos, siempre ha habido una confusión, y siempre, incluso más que una confusión, a veces se ha tratado de poner a la misma altura la decisión económica y la decisión política. Y siempre se dice, por lo menos aquí en Chile, cuando hay cualquier discusión en elecciones, lo que más se habla es de economía. Aristóteles dice que eso no funciona así. Hay
bueno, ahí voy a tratar de recordar algunas referencias, pero para Aristóteles no. La economía, todo aquello tiene que ver con lo que él va a llamar el lugar privado. Que la filósofa, aunque ella decía que no era filósofa, que lo que creo, bueno, que yo en mi opinión lo ha desarrollado muy bien, es Hannah Arendt. Ella tiene, bueno, varios libros, pero eh, hay uno en el cual explica o se basa en Aristóteles, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Introduction into Politics. Eso no es un buen inglés, porque en el fondo es meterte en la política. Entonces, ¿cuál es la distinción para ella entre el mundo privado y el mundo público, o el mundo privado y el espacio público que es de la política? Y en eso se basa en Aristóteles, y en eso es la crítica que Aristóteles le hace a Platón. La tribu, la casa, la, qué sé yo, son lugares donde la asociación ocurre entre los que son más similares entre sí. Nos juntamos porque somos de una misma raza, o entre comillas de una misma tribu, de una misma familia. Entonces uno podría imaginar, por ejemplo, el día de hoy todavía eso existe, ¿no? El abuelo, el bisabuelo, los tíos, qué sé yo, y hacemos un clan. Entonces nos juntamos porque somos muy similares. Y en consecuencia estamos como tratando de reproducir la igualdad. Y lo que interesa en ese espacio muy limitado es satisfacer las necesidades básicas de la vida. Por eso la oikonomía. Comer, reproducirse, las relaciones sexuales, todo eso tiene que ver en el asunto del espacio privado. Pero el espacio público, dice Hannah Arendt, el espacio público que ni siquiera el filósofo entiende, y en eso de nuevo una crítica a Platón, porque Platón también es conocido, ¿no es cierto?, el hecho de que sea el filósofo el que gobierne la ciudad, la polis. Hannah Arendt va a decir eso no entiende, bueno, eso es claro en Platón, pero no entiende lo que es la polis, el lugar público. El lugar público es el lugar donde los que han sido capaces o tienen la posibilidad de tener en algún grado eh, sus necesidades básicas cubiertas, y se atreven a salir al lugar público para poder construir el lugar público a partir de las diferencias. Entonces Hannah Arendt dice, la teología, la filosofía, y nosotros podríamos decir tal vez hoy día la ciencia en general, se preocupan, ella pone ejemplo la biología, la zoología, que se preocupan del hombre en singular, del león en singular, del Dios en singular. Pero la política existe porque tiene que ver con los hombres o las mujeres en singular, donde hay pluralidad. Y el objetivo de la polis es discutir para, a partir de la pluralidad, poder construir algo común. A mí me interpela fuertemente porque, por ejemplo, cuando yo escucho aquí, al menos en Chile, cuando un político habla, es muy sintomático, por lo menos me sirve para discernir. Y, por ejemplo, el político a uno hace comparaciones de la acción política, cómo se hacen las cosas en una familia. Es tan sintomático porque, al menos en Chile, por supuesto eso podría ser un prejuicio también de mi parte, al menos en Chile, la gente que habla así es de partidos de derecha, extrema derecha. Es decir, tribus donde hay muchos parecidos entre las personas. Yo recuerdo, por ejemplo, un ministro del Interior. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, así que los ministros son escogidos por el presidente de la República. Se escogió un ministro del Interior, que en principio era un buen político de la derecha, y después del estallido social del 2019 fue tanta la presión que él tuvo que renunciar. Y entonces él se le hace una acusación constitucional. La Cámara de Diputados hace una acusación constitucional porque
él no cumplió sus deberes en el estallido social. Y en particular no cumplió sus deberes porque hubo muchas violaciones a derechos humanos y cosas de ese estilo. Y cuando el ministro hace un discurso ya, bueno, por supuesto, ser hallado culpable en Chile significa que no puede tener una función pública durante 5 años. Esta persona no puede, ni siquiera puede postular un proyecto de investigación con fondos públicos. Ese es el castigo que se tiene cuando la acusación constitucional prospera. Y es muy interesante porque él hizo un discurso en la UDI, que se llama la Unión Demócrata Independiente, un partido que en el fondo surgió al alero de Pinochet, del dictador. Y él le hacen una suerte como de encuentro de desagravio. Y entonces en su discurso, que estaba por ahí colgado en internet, él dice: yo me siento muy contento porque he vuelto a casa. Y yo decía, qué impresionante, porque volver a casa es volver al lugar donde todos somos parecidos, donde no hay desavenencias. Si se las hay, esto se reduce, se soluciona con la jerarquía interna que tiene la desavenencia. Entonces, yo cuando pienso en eso, yo, bueno, les recomiendo, y hay muchas cosas que han escrito al respecto, leer, cuando se habla de la política o del espacio público como el espacio de las diferencias. Y cuando uno lo empieza a pensar así, uno dice, uno podría combinar esas investigación pública. ¿Qué significa una universidad pública? ¿Qué significa una universidad privada? ¿Qué significa un instituto de investigación público? ¿Qué significa un instituto de investigación privada? Y yo tengo la impresión que estas caracterizaciones, con eso termino, que Hannah Arendt hace, son interesantes. Y con esto quiero terminar. En el ámbito de lo público, en el ámbito de la política, como dice Aristóteles al principio de la ética de Nicómaco, se supone primero que es el mayor bien. Es el mayor bien que el ser humano puede lograr. ¿Cuál? La geopolítica. ¿Cómo en griego? No le importa. Tener la política. Es el mayor bien que puede lograr. No hay otro bien más grande que ese. Y en la política, dice Aristóteles al inicio de la ética de Nicómaco, no se trata de la gnosis. Usa la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, la cual se tradujo en latín por ciencia, y que tiene que ver, en términos aristotélicos, con los conocimientos necesarios. Es decir, se puede hacer ciencia cuando uno tiene un conocimiento necesario. Es decir, esto va a ocurrir si están las determinadas, comillas, causas, digamos. La política no tiene que ver con la gnosis, y en eso de nuevo es contrario a Platón. La política tiene que ver con la praxis. Y Hannah Arendt desarrolla muy bien qué significa eso. Bueno, después podemos discutir eso, qué sé yo. Entonces, a mí personalmente como ciudadano, veo muy claro ahora en las discusiones que ocurren cómo lo privado ha invadido lo público. Y yo creo que el gran peligro en política es que lo público está agonizando, en el sentido de que ya no hay espacio para lo público. Yo no sé cómo es en Costa Rica, pero las discusiones políticas aquí son, que deben ser, yo no digo que no sean, pero son acerca de cómo hacemos para que la gente tenga trabajo, cómo hacemos para que la gente tenga salud, es decir, cómo hacemos para que la gente pueda tener su lugar de sus necesidades básicas cubiertas. Eso es el ámbito privado. Pero no se habla del ámbito público, ¿qué se construye en lo público? ¿Y cuál es el peligro? El peligro no es, el peligro en términos, sí, digamos así, el peligro no es que la gente se muera o no se muera de hambre, el peligro es que esa es la forma de uniformizar. Y en una democracia, preocupándonos única y exclusivamente de las necesidades básicas, uniformizamos. Eso es lo que pasa en mi país. Bueno, eso es lo que yo puedo decir. No lo digo más para no aburrir. Ya. No, pero es que sí, igual por eso precisamente es que me parece tan importante esta discusión, en el sentido de, bueno,
de posicionar sobre todo la brújula, o sea, hacia dónde es que estamos apuntando la construcción en primera instancia desde lo más experimental o experiencial de nosotros, digamos, porque, bueno, tú en esta última frase dijiste que sentías que se estaba perdiendo lo público de algún modo. Eh, Ahora, yo diría como que sí, como que se dio también una especie de privatización de espacios que antes estaban completamente más abiertos, como por ejemplo la docencia o incluso, bueno, la misma universidad. O sea, aquí esto sería una gran pregunta. Bueno, ¿se hace universidad solamente a través de YouTube o del Zoom o de Teams o de cualquier otra plataforma? ¿O es importante también el intercambio social y toda la otra dinámica, digamos, subyacente de poder intercambiar? Lo otro es que, digamos, en el sentido en el cuanto en mi teléfono también hay recolección de información, y hay también todas las plataformas en las que se supone que también se perdió lo público, porque digamos que a la hora de yo estar en mi casa tal vez estoy, pero realmente también estoy más expuesta desde ciertos otros puntos. O tal vez, eh, bueno, la gran pregunta actualmente, que es cómo manejar la información genética, cómo manejar toda esta información en función de qué decisiones serían las más apropiadas de tomar, cómo nos ponemos de acuerdo en ese sentido. Lo otro es que en relación a la información genética, ¿verdad? Y que se habla del gran problema de la privacidad en torno a qué tan, o sea, qué tanto yo quiero, que estoy dispuesto a que mis datos sean analizados, sean investigados, sean, incluso el otro día de un taller, del taller de biobanking, ellos incluso plantean, ¿verdad? Que también hay derecho al no saber, o sea, que si se va a hacer investigación, entonces yo también hay cosas que tengo derecho a no saber, digamos como, qué sé yo, que alguien se inventara que a partir de los biomarcadores hay un riesgo mayoritario de algo y entonces, pues yo realmente no necesito saber esa información. Pero a uno de los puntos que quiero llegar es que, digamos, si yo, por ejemplo, le planteara a la Caja del Seguro Social acá en Costa Rica y dijéramos, bueno, ok, todos los datos que se manejan, vamos a plantear una forma de procesar esos datos. Sin embargo, hay que enfrentar el problema de la privacidad de esos datos. Entonces, bueno, para mí sería importante tomar una decisión como país y que hay cierto nivel de dato que se nacionaliza. Ahí está llegando Freddy. Que hay un cierto dato, bienvenido Freddy. Gracias, gracias. Ahí estamos conversando, voy a poner la agenda acá otra vez. Estamos discutiendo sobre el dilema de lo público y lo privado y de cómo tomamos decisiones acerca de la información que se involucra en investigación o incluso de la gran investigación, de los grandes datos que se toman a nivel masivo. Ok. Entonces, les planteaba yo, bueno, el ejercicio de la información, sobre todo biomédica, bueno, la información que se ha tomado, por ejemplo, en expedientes clínicos y asumiendo una red que tiene todos estos expedientes muy bien registrados. Pero viene la parte, digamos, ok, bueno, ¿hasta qué punto se revela información o cómo se analizan estos datos? ¿Quién ve estos datos? Entonces, hay una paradoja que se me vino, que bueno, supongo, puede ser que ya alguien más la haya dicho, pero no sé, ustedes me van a ayudar a esto. Y a ver qué piensan, porque
o sea, a la hora de tratar de resolver el problema, digamos que hay un punto en el que, digamos, uno podría generar como una forma en la que los datos se producen, se generan y se almacenan en un sitio, y que por el simple hecho de que son tantos y uno no podría absorber tantos datos, ya eso los hace privados, o que simplemente yo hago invisibles, digamos, los nombres de las personas o de algún modo, pero siempre hay una persona o siempre hay un punto en donde los datos pasan por un observador, ya sea el que digita los datos o el que analiza los datos. O sea, siempre hay alguien que queda, o sea, para quien la información queda abierta. Tal vez sea Dios para quien sea, o sea, esta persona sería, de algún modo, digamos que aunque no necesariamente tuviera la capacidad de procesar todo eso de manera individual, tendría el acceso a toda esa información y en un punto de conciencia, digamos, podría tomar decisiones que no necesariamente, pues que pueden ser beneficiosas para todos, pero que también hay elementos ahí que desde este punto, digamos, nosotros tal vez podríamos cuestionarnos, pero es ahí hacia donde, digamos, quisiera plantear la pregunta en relación a, bueno, ¿cómo tratamos esta información? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde construimos? Incluso qué información estaríamos dispuestos a compartir con el colectivo, digamos, para superar ciertas, incluso niveles culturales en los que tal vez nos están generando, no sé, alguna forma de existencial dañina o no sé. Esto sería ya parte de la segunda parte de nuestra conversación. Entonces, tal vez solo para actualizar a Freddy rápidamente, pues estamos repasando ligeramente estos puntos, no necesariamente con la idea de responder directamente, porque no necesariamente vamos a resolverlo en esta sesión, pero sí de plantear una agenda de revisión y de discusión, digamos, de los problemas. Ojalá para desarrollar en la segunda parte de este año también y de repente preparar alguna síntesis de todo ese trabajo y hacer alguna publicación o algo así. Yo quisiera, Entonces, ¿puedo decir algo? Ay, dale, dale. no, dale, yo quería ver si entrábamos también a describir un poco el texto de Canguilhemi, porque está relacionado con toda esta discusión. Ya, a ver, espera, bueno, yo no tengo ninguna claridad en relación a qué significa, o sea, dado la distinción que por lo menos yo trato de seguir de público-privado, de la que mencioné hace un momento, todavía no tengo claro, y me gustaría discutirlo también, ¿no? Cómo aplicar ese marco a esto que le llamamos protección de los datos. ¿Ya? Eso todavía no lo tengo claro. De hecho, me he hecho la pregunta, ¿en qué momento a quién se le ocurrió hablar de la protección de datos? Solo como referencia, yo sé que hay una publicación del Bureau del Censo, una revista, no recuerdo el nombre por ahí, lo tengo que buscar en mi computador, donde habían algunas discusiones, pero me gustaría entender el tipo de discusión. Pero quiero solamente dar dos grandes referencias, simplemente para proponer o intentar elaborar una pregunta, ¿no? A ver, lo que yo he tratado de seguir y estudiar, ¿no es cierto? En el siglo XVII, siglo XVIII principalmente, van a aparecer lo que se van a llamar las ciencias empíricas. Esa es la expresión que se usa y es una expresión que aparece de manera sistemática en las obras de Laplace. Y como son ciencias empíricas, entonces eso es lo que a él le motiva para poder usar
lo que se le llamaba antiguamente, ¿no es cierto?, el cálculo del azar, que le podíamos llamar también probabilidad, en la teoría clásica de probabilidad. De hecho, por ejemplo, solo como paréntesis, por ejemplo, todo su desarrollo de lo que sería, comillas, la mecánica newtoniana, yo no sé si lo voy a decir bien esto, es bastante sorprendente porque sus desarrollos son probabilísticos. O sea, hasta buscar, por ejemplo, no tengo idea si las elipses, si las elipses de los planetas son coplanarios o no, o el problema de yo no sé cómo se dice en castellano, las paralaxas, ¿ah? De si las estrellas eran paralelas o no, son cuestiones que en el siglo XVIII se resolvían con herramientas de teoría de probabilidad. Y Laplace pone un desafío, y eso está bien explicado especialmente en su introducción a la filosofía de las probabilidades, que es el prólogo, que tiene 100 páginas, de la teoría analítica de probabilidad. ¿Ya? La teoría analítica de probabilidad fue sumamente importante en todo el siglo XIX y hasta que aparece Kolmogorov. O sea, uno lee los trabajos de Poincaré, de Borel, ellos todavía, de Bertrand, ellos todavía usan como la arquitectura de los problemas de teoría de probabilidad, como la había puesto Laplace. Por eso Laplace no es alguien así como advenedizo. Y él pone un problema, un desafío. Él dice que lo que se le llamaba en el siglo XIX las ciencias morales y políticas, que hoy día podrían ser lo que llamamos humanidades, podrían ser ciencias sociales, no sé, que las ciencias morales y políticas deberían usar, ¿no es cierto?, el cálculo de probabilidad. De hecho, toda esta vieja discusión que a veces uno encuentra con colegas de ciencias sociales, de que ha sido en el siglo XX, poco menos, por decir así, la invasión de los métodos cuantitativos y sociales, esa cuestión viene de Laplace. ¿Y quién llevó adelante ese proyecto? ¿Y quién lo institucionalizó? Allá voy a ese punto. ¿Quién lo institucionalizó? Lo institucionalizó Quetelet. Quetelet, un astrónomo belga, es el primero que desarrolla en términos filosóficos, primero, y después en términos institucionales, la aplicación del cálculo del azar a las ciencias morales y políticas. ¿Qué significaba para Quetelet eso? Significaba lo siguiente. Él tenía la convicción, y eso se puede rastrear en Laplace, la convicción de que la manera de entender lo que él llamaba el cuerpo social se hace recolectando información. Entonces, por ejemplo, dice, yo no puedo saber, por ejemplo, no sé, pues, cuál es la fuerza militar de un país si no tengo los datos para eso. Yo no puedo conocer, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las tasas de natalidad o mortalidad si yo no tengo datos para eso. Yo no puedo alimentar las empresas de seguro que aparecen en el siglo XVII, ¿no es cierto?, especialmente en Holanda y en Inglaterra, si yo no tengo las tasas de mortalidad y las tasas de natalidad. Entonces necesito recolectar datos y todo eso lo voy a poder calcular usando la teoría de azar, es decir, usando el proyecto de Laplace. Y Quetelet lo que hace, él institucionalmente, es la persona responsable de los institutos nacionales de estadística. Quetelet abre un Instituto Nacional de Estadística en Bruselas, y para él, en términos institucionales y políticos, eso tenía que ser parte del Ministerio del Interior. Entonces, este instituto era parte del Ministerio del Interior, hay discursos que nacen en Londres, qué sé yo, en algunas conferencias. Él funda el Instituto Nacional de Estadística, de hecho, nuestro Instituto Nacional de Estadística en Chile, yo he trabajado en eso, está inspirado literalmente en Quetelet. Y Quetelet tiene esta visión. Pareciera que los seres humanos que viven en un cuerpo social, no voy a tratar de traducir los términos a la terminología contemporánea, porque no sé si la traducción es tan inmediata. Voy a decir, los seres humanos que viven en un cuerpo social, parece que son libres, pero no son libres.
Y la manera de demostrar que no son libres es recolectando información. Y ustedes van a ver y vamos a probar que todo aquello que pareciera ser un acto propio de la voluntad, esta es esa expresión, basta tomar muchos datos y uno se da cuenta que esta cosa hay como, de hecho, al hacer una terminología, hay leyes que los datos nos permiten descubrir. De hecho, no es una simple expresión nominalística cuando en los libros antiguos de probabilidad se habla de la ley de probabilidad. De hecho, tiene un texto fantástico que Quetelet, después lo podemos, si a alguien le interesa, lo podemos comentar con detalle, un texto fantástico de Quetelet, con discusiones de senadores y diputados del Reino de Bélgica acerca de el libre arbitrio. Y él toma datos, un ejemplo, y dice, al final no existe el libre arbitrio. Entonces, ¿por qué entonces los datos tienen que estar a cargo del Ministerio del Interior? Porque el hombre de Estado, estos son los estados liberales europeos, el hombre de Estado tiene que conocer el estado del cuerpo social y le corresponde tratar de entender si las leyes que quitó o puso leyes en la legislación, ¿no es cierto?, tienen o no un impacto en el tiempo. Entonces lo vamos a usar como información. Entonces tenemos que entender que los datos pertenecen al Estado. Nunca se planteó, hasta donde yo he leído las cosas de Kettel, capaz que sí, nunca se planteó el hecho de si es privado o no es privado el dato. ¿Ya? Ese es el primer ejemplo, o sea, tenemos esa historia. Kettel es el responsable de lo que hoy día se llama estadística oficial. En el año, no me acuerdo, 1800 y algo, probablemente el último cuarto del siglo XIX, hay una reunión en Londres que sería el primer congreso internacional que hoy día le llamamos el ISI, el International Statistical Institute. Eso ocurre al final del siglo XIX. Es un congreso donde se juntan economistas, esta gente que después se van a llamar estadísticos, y ellos tenían toda esta serie de proyectos. ¿Cómo hacer un censo mundial? ¿Cómo vamos a uniformizar toda la información de los censos? De manera que todos recolectemos lo mismo. En Chile nosotros hicimos esto. Nosotros citamos a esta gente para que nosotros hiciéramos las tablas, cómo recolectábamos los datos. Es muy curioso porque todavía no he intentado entender qué es lo que ocurrió en voy a llamar así, en la disciplina estadística, que en un momento hay una decisión entre lo que va a ser la estadística académica, por decir así, que no sé si es una buena nomenclatura, pero sí ilustra mi punto, de la estadística oficial. Hoy día ya la gente que trabajamos en las universidades no nos importa la estadística oficial. No trabajamos en eso. Ahí hay un punto que me gustaría saber si eso dio lugar o no, y por qué proteger la vida privada, no lo sé. Y el segundo punto que quiero mencionar, y con eso voy a terminar, yo creo que deberíamos, bueno, digo deberíamos en general, no que lo hagamos en este grupo, pero yo por lo menos sí estoy tratando de hacerlo, poder entender mejor qué es lo que pasó en Nuremberg en relación a los crímenes contra la humanidad, porque porque no es solo la única manera de poder explicar todo lo que tiene que ver con la participación voluntaria o no de una persona en algún experimento, principalmente médico. Siempre la gente cita Nuremberg, hay otras referencias que van mucho más atrás del siglo XIX. Así que no es la única fuente, y también llama la atención que solamente una fuente sea la hegemónica y no la otra. La gente cuando habla de ética siempre se refiere a Nuremberg y no a lo otro. Yo estoy tratando de estudiar este libro de Paul Julian Weidli, no sé cómo se dice, ahí está, ¿ya? Y me llamó la atención mucho el primer capítulo, después les mando una foto, porque dice que los médicos británicos, los que ganaron la guerra, tenían resquemores de todo lo que se podía legislar en Nuremberg, porque eso iba a minar la fe de los ciudadanos británicos en la investigación médica.
Fíjense que hoy día nosotros contamos la historia al revés. Es como que logramos liberar de algo, comillas, demoníaco a la investigación médica. Y sin embargo, los aliados tenían resquemores. Y entonces lo que a mí me queda solamente en la retina, tengo que buscar las fuentes para poder entender en qué consistió la discusión. Y cuando hablamos del código de Nuremberg, ¿qué es lo que salió? Ese es un destilado, pero ¿cuáles son todas las cosas que no se dijeron? Y de nuevo eso tiene que ver con el asunto de esto que está mencionando Mila. Entonces termino con esta pregunta. Nosotros creo que somos muy rápidos en decir protegemos los datos, no protegemos los datos, que se hace investigación y qué sé yo. Lo que traté de ilustrar con Quetelet tenía claro para qué se usaban los datos. Había un objetivo gubernamental, estatal. Nosotros hoy día hablamos de investigación como si fuera unívoco, como si fuera neutro, políticamente hablando, ideológicamente hablando incluso. Entonces nos perdemos, le digo, yo creo que nos perdemos. No, vamos a hacer investigación médica, hay que guardar el genoma, hay que guardarlo, bla, bla. ¿Por qué se está haciendo ese tipo de investigación? ¿Cuáles son los objetivos gubernamentales, los objetivos privados en el sentido de que yo expliqué en mi primera intervención, etcétera? Nosotros no, creo que hay que ser, probablemente puede ser más largo, pero más intentar de hacer una taxonomía de qué diablo queremos decir con la palabra investigación. No es unívoca. No es unívoca. ¿Ya? Esas serían mis dos, perdón por lo largo, ¿eh? Todo bien, más bien gracias. Yo creo que hay un montón de cosas que sí son importantes de rescatar. De hecho, algo que quiero agregar es que, por ejemplo, ahora en la universidad, bueno, en mi experiencia, en mi práctica más reciente, se ha estado generando incluso el término de investigación pura, o sea, como que ha estado viniendo de diferentes maneras, no necesariamente porque, entonces yo que me puse a preguntar, bueno, ¿y qué es investigación pura, verdad? O sea, como lo estaba entendiendo, al menos acá en Costa Rica, es que o al menos como se me ha dado a mí, es un asunto de las categorías en las que están planteadas, digamos, las universidades estatales o las universidades en general. Entonces, la Universidad de Costa Rica, como es la más grande, es como, bueno, ellos son los que hacen investigación pura o los que se dedican, tal vez lo que me refiero es o lo que tal vez querrán decir es una investigación muchísimo más académica y tal vez separada del lucro de la industria como tal. Y el resto, ¿verdad? Se va por el otro lado, aunque, bueno, eso yo creo que es importante también plantearlo porque, bueno, me parece muy atinado esto de desempacar qué es exactamente investigación. Incluso yo a mis estudiantes en estadística les hacía la pregunta si hacer estadística, digamos, si hacer cualquier análisis estadístico recae sobre la investigación o el análisis de datos no necesariamente es investigación o cómo es que, digamos, esto está tomando un juego ahí. Yo diría que históricamente en Costa Rica, aunque, digamos, y esto lo digo con el respeto de la escuela de estadística, históricamente nos hemos dedicado más que todo o el desarrollo docente se ha orientado sobre todo a la estadística oficial, no necesariamente a una construcción, digamos, analítica o de propuesta analítica. Ahora, también existe esta pregunta o discurso de que, digamos, en matemática o en estadística proponer un método, entonces, por tanto, decir un doctorado en teoría de estadística, o decir matemática pura, te puede tomar toda la vida, pero el punto es que bajo esa justificación, entonces se deja de hacer esa investigación o porque, digamos, se abstrae tanto que entonces despega, cosa que para mí en ese punto, digamos, sí hay que tener cuidado porque
bueno, a mí me fascina hacer el chiste de que uno cuando estudia estadística y uno puede pasar 4 años estudiando la nada, básicamente, porque solamente está haciendo supuestos y representaciones del mundo que cuando ya vas a hacer un juego analítico y que digamos nosotros tenemos a usar el vocabulario de cuando ya usamos datos reales, ¿verdad? Porque todos los otros eran de mentirillas, básicamente. Entonces, se da el ejercicio real, pero como hay un montón de variabilidad que entra en juego en el mismo proceso de investigación, no necesariamente hay una orientación o digamos, es completamente extenuante y cansado cuando vas a revisar o te dicen tenés que hacer un marco teórico, ¿verdad? Y no has leído nada, absolutamente, no sabes absolutamente nada del tema, en especial cuando estás hablando de algún mecanismo fisiológico o algún asunto que tiene que ver con salud, que son elementos que básicamente uno no sabe que está entrando en juego. Entonces, de hecho, acá yo diría que hay varios paradigmas que están como en este momento, diría que de lo que está planteando Ernesto, en este momento estamos enfrentando ese punto, ¿verdad? En el que primero nos estamos también cuestionando si la ciencia es exacta. Bueno, y lo digo, y digo exacta y digo comillas porque existe tal vez como ese imaginario, ¿verdad? O incluso esto es muy interesante preguntárselo a Freddy, ¿verdad? Si la matemática es exacta o si la matemática es objetiva. Si algunas de estas cosas, o sea, cómo es que incluso la matemática diverge en estos casos y que nos permite, digamos, como resquebrajar un poco los límites de los conceptos que nosotros tenemos y poder entonces irnos a otros puertos, como decir, mezclar incluso el tema político y entender que la definición de una enfermedad también recae, o la definición del concepto de salud también recae sobre un plano político. Acá quiero enmarcar que incluso la definición de la OMS, que por alguna razón es importante decirlo, pero me parece interesante este punto de Ernesto de cuestionar Nuremberg como la única referencia. O sea, yo sé que no es la única referencia, pero sí es interesante, digamos, que es como el marco de referencia, pero bueno, eh, ya me especifiqué tanto que me perdí. Bueno, el tema con Nuremberg propiamente me parece que es como la primera vez que se hace el ejercicio de escribir algo de este tipo, pero no necesariamente recae sobre la práctica. Digamos, muchas veces, día uno en estadística básicamente es como, ok, al estadístico lo tenemos ahí porque es el que nos plantea cosas tan retantes que mejor lo hacemos de cierta manera más sencillo para que todo salga, no sé. Y a uno el trabajo de uno es como el ser el abogado del diablo, precisamente. Es como, no, esto lo podemos hacer diferente. Pero entonces, bueno, parte de lo importante diría yo que sería reconocer que, o sea, se hacen ejercicios de establecer los parámetros éticos, pero sí sería bueno llevarlo a una práctica tal vez más artística o tal vez un tema creativo de especificación de qué es lo que significa para Costa Rica analizar sus datos, qué es lo que significa para Honduras, qué es lo que significa para Chile. Entre tanto, digamos, las diferencias entre los recursos, la parte cultural y otros elementos que yo creo que aquí ya entra también el juego global, ¿verdad? De ver casos, por ejemplo, como Corea del Norte y Corea del Sur, o sea, en función de sus esquemas políticos y cómo manejan ellos los datos. Bueno, China también, ¿verdad? Cómo ellos han incluso de algún modo exportado todo el sistema
en el que la información es crucial, pero está de algún modo como obligatorizada, o no sé cómo decirlo, como impuesta. Incluso algo que quiero traer a colación y que me llamó la atención por un meme que mandó mi hermana en un chat, y era que en Francia, digamos, están planteando todo el tema de la vacunación y todo este casi como nacionalismo en función de la vacunación, ¿verdad? Pero, y casi como, ¿verdad? Segmentando, ¿verdad? O sea, yo voy a rechazar a cualquier otro que no se vacune. Y entonces se vuelve como, ay, las escuelas solamente van a aceptar personas que se vacunan y esto y lo otro. No sé qué. Bueno, tal vez es un meme eh, que tal vez no necesariamente lo dijo Macron, pero lo que hoy es lo que se dialoga, ¿verdad? En general, y que al final, digamos, pareciera como que la biblioteca se queda en lo súper, 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 duper privado, y que al final se supone que eso es parte de lo que se publica, o sea, lo que hace la universidad, no publicar el conocimiento de algún modo, pero en el imaginario al final se manejan otras ideas que diría yo, bueno, qué peligroso es pensar desde mi punto de vista que una vacuna sea obligatoria, así como tomar 5 litros de agua al día fuera obligatorio, digamos, o sea, o cualquier otra forma de tecnología que no es necesariamente decidida desde mi integridad o algo que yo estoy también siendo consciente de lo que esto implica. Ahí, digamos, tal vez incluso los procesos de consentimiento informado, pienso yo que entran en juego de una manera crítica dentro del proceso de investigación y entendernos todos, incluso, o sea, que las personas que se están participando dentro de mis esquemas de investigación no solamente son mis objetos de investigación, sino que cuando son seres humanos también son de algún modo co-investigadores, o sea, son observadores, ellos me están dando y tal vez yo soy la única que está analizando o somos nosotros los que vamos a analizar los datos, pero es importantísimo para mí, digamos, entender cuál es cómo se maneja la analítica a nivel individual para poder incluso generar otras tecnologías como medicina personalizada o cosas de estas. Que básicamente esto nos plantearía, digamos, todo un gran reto en cómo se definen las enfermedades, cómo es que, digamos, en un marco analítico, digamos, o vamos a construir una regresión logística para tener una variable que predecir y saber cuál tratamiento le vamos a dar y todo. Entonces, definimos la enfermedad primero y después vemos lo otro. Digamos que así es como usualmente sucede. Ahora, bueno, ya me acordé, la definición de la OMS, que ellos lo plantean, bueno, se plantea como la ausencia de enfermedad y entonces acá lo interesante es que al final deriva en un constructo de salud, pero lo que se define primero es la enfermedad, es como decir que es más fácil ver lo feo o lo que nos incomoda o tal vez como Ernesto lo planteó, que es fácil ver lo desigual, digamos, lo que otros no tienen. Entonces es muy interesante cuando empieza a surgir los primeros casos de COVID y resulta que personas con mucho dinero también se mueren o los médicos también se morían y entonces de estas categorías, ¿verdad? Del COVID. Entonces, cuando apenas son tal vez los primeros meses, 15 días de la enfermedad y no se sabe realmente el patrón hasta que llega a converger. Pero es interesante porque ya empieza a ser preocupante en el momento en el que afecta a toda estrata social, ¿verdad? Hasta que, bueno, llega un punto en el que converge, ¿verdad? Y todo vuelve a ser igual que antes, pero con más gente. Pero bueno, voy a dejarlo ahí tal vez para profundizar un poco no sé si Ernesto quería agregar algo más sobre la parte ya, digamos, de Canguilhem y de sus conceptos, o si querías presentar
el libro o cómo lo querés hacer? Presentar el libro, no, podemos decir cosas generales mientras tanto, pero y de ahí nos ponemos de acuerdo, podríamos comentar algunos capítulos, decir ya leamos estos capítulos, pero podrías contar quién es Canguilhem, mientras tanto, ¿no? Ah, ok, eso. Para Claro, que, sí, tal vez como aquí chino. lo que sería es como para que estemos todos, en especial, bueno, Mario y Freddy que están ahora acá, y sí, empezar a trazar tal vez una temática, ¿verdad? De cuáles serían esa lista de preguntas que querríamos indagar en esta siguiente etapa. Pero dale, Ernesto. Bueno, yo acá les presento, este es el libro que les estoy proponiendo que revisemos. La idea es esta indagación, ¿verdad? Digamos, de qué es normal, qué es, incluso desde la parte estadística o incluso numérica, indagar sobre esta palabra, qué sería lo normal, ¿verdad? Ya hay como miles de cosas que pueden salir de ahí, ¿verdad? Y que la normalidad simplemente la constituye una mayoría. Tal vez lo que yo quiero plantear bueno, y que se liga un poco al meme que mandó mi hermana es porque en el tema de que haya sido en Francia esto, una de las pancartas que ellos sostuvieron era que en el país de Pasteur la vacunación era, o sea, como que ese tipo de irracionalidad no podía existir porque Pasteur era el que había, era francés y planteaba todo este conocimiento. Entonces, pues mi respuesta a esto es que también está Claude Bernard y Claude Bernard plantea como otra perspectiva o le genera toda una polémica, en especial a Pasteur, porque es el que le genera la contraparte de su argumento en función de que tal vez lo podríamos plantear en una manera muy directa de que Pasteur lo que hace al final es localizar, incluso es a través del microscopio, o sea, microscopio como tecnología es el que entra en juego en este hallazgo. Y entonces el lograr ver algo externo, entonces hace que el que tenga la culpa de todos los males él es el externo, ¿verdad? No necesariamente el interno. Esto es justamente lo que Claude Bernard, digamos, debate y polemiza en esta época. Y tal vez, digamos, es curioso porque al final, digamos, toda la biomedicina y todo, digamos, es basada más que todo en Pasteur, más allá de Claude Bernard. De hecho, a Claude Bernard casi nadie lo conoce. Es como la parte oculta, digamos, de esta historia. Pero es uno de los personajes interesantes. Y el otro que también a mí me gusta mencionar, y sobre todo porque es Hipócrates. Hipócrates, que es todavía un poquito más antiguo, ¿verdad? Digamos, él tenía frases como que, por ejemplo, no se daba medicación hasta no entender, digamos, cuáles eran como las emociones o las condiciones, digamos, de la persona. Entonces, se le dan como ejercicios primero para que haga, y si ya la cosa, digamos, es demasiado grave, entonces se toman a otros espacios. Pero, bueno, y él plantea, digamos, que la enfermedad es como un desbalance de algún modo entre diferentes tipos de fluidos, ¿verdad? O humores que le llama en ese momento. Entonces, es todo el tema, digamos, de las flemas, como los excesos, como los fluidos, pero en exceso. Entonces, él marca cuatro de estos, que es bien, bien interesante. Y
Y de ahí, bueno, ok, cuando nosotros vemos a Pasteur y entonces Pasteur dice, oh, ok, bueno, resulta que es un bichito, bueno, a él le gusta, o que es algo que logramos ver los microbios. Y entonces, como esa es, o sea, se define esa como la causa de la enfermedad, sobre todo la que estamos hablando como infecciosa. Entonces, digamos que acá es donde se arman, digamos, como en principio 3 tipos de categorías de enfermedades, ¿verdad? Las que son infecciosas, las que son crónicas o las que son, digamos, como el cáncer o la diabetes que tienen una duración más latente. Y podríamos plantear las enfermedades genéticas como tal vez una de las que eh, tienden a ser padecidas por una menor cantidad de personas. O sea, porque como todo está bajo este paradigma, digamos, de contagio, digamos, creo que la gente se siente segura cuando sabe que la enfermedad no se les puede contagiar. Entonces, no sé, como que hay un efecto más reducido ahí. Entonces, bueno, la gran pregunta acá sería, bueno, incluso, bueno, ¿cómo entra en juego el aspecto fenomenológico dentro de este binomio enfermedad-salud? Acá, digamos, me estoy atreviendo a hacer un marco que sobre todo, bueno, es complejo y que al final de cuentas, digamos, integra, digamos, como mi condición mental, como ser humano, o sea, cómo es mi forma de apreciar el mundo, cómo lo estoy sintiendo, cómo entran en juego incluso mis apreciaciones sobre la naturaleza o sobre la vida en general, sobre cómo yo organizo mi casa, sobre cómo yo organizo mi ambiente. Y pues las prácticas, los hábitos que yo tengo que me generan, digamos, dinámicas o comportamientos que van a tener, digamos, tal vez resultados, vamos a ver, como que tienen resultados no necesariamente equilibrados o que se producen desequilibrios en los que el cuerpo o la circunstancia, digamos, porque también acá podríamos hablar del medio ambiente, ¿verdad? De la salud del medio ambiente y que cómo entra y sale, digamos, de este estado, enfermedad y salud. Ahora, y yo también me atrevería a preguntar si existe alguna otra forma o si podríamos plantear otra forma de verlo que incluso no fuera dicotómica, digamos, estaríamos hablando del estado de salud o de otras instancias, digamos, en las que nos generaran otros marcos para elegir variables o para aproximar los problemas desde tal vez perspectivas más integradas. No sé, he hablado mucho, estoy enredando mucho las cosas, ya enredé todo, No. ya saqué todas las fichas. Espera, quiero mostrarle algo ahí a... Espera. Ya saqué todas las fichas, ahora es cuestión de... Ya, a ver si... Voy a contar un poquito quién es Canguilhem, lo que yo Ok, sé que no es dale. mucho, ¿no? Pero, de hecho, estoy buscando cuáles son sus fechas de... A ver, Canguilhem nació en 1904 y muere en 1995. A lo mejor Freddy ubica a Caballés, o ahí lo voy a poner aquí en el chat cómo se escribe. Jean Caballés. Jean Caballés es un lógico bien importante, probablemente tan importante como Russell o Frege. Jean Caballés murió en la cárcel por los alemanes, porque él era parte de la resistencia. Y fueron amigos con Canguilhem, ¿ya? Y Canguilhem hace su tesis de doctorado. Lo común entre Caballés y Canguilhem es que hicieron filosofía, pero en un área específica. Caballés hizo filosofía en lógica, Canguilhem hizo filosofía en medicina.
Y lo que ellos hicieron para hacer filosofía, y eso era algo que estaba muy arraigado en los formadores de ellos en París, fue estudiar una disciplina. Entonces Cavalier se dedicó a estudiar lógica y Canguilhem se dedicó a estudiar medicina. De hecho, el librito que nos propone Milena Delerte para lo normal y lo patológico es su tesis de doctorado en Estrasburgo, su tesis de medicina. No es una tesis de filosofía, a pesar que es un libro de filosofía, podemos decir así. Yo voy a decir un par de cosas nomás, porque después nos ponemos de acuerdo en qué capítulo leer, pero a mí, ¿cuáles son las cosas que a mí más me han sorprendido leyendo algunas pequeñas cositas de Canguilhem y escuchando algunas emisiones de él que de repente se encuentran por ahí, o de los discípulos de él que siguen trabajando al día de hoy? De hecho, tratan de hacer las reflexiones que hacía. Canguilhem hizo reflexiones sobre la medicina, pero basada en la fisiología de la época. Hoy día hay un par de discípulos de Canguilhem que tratan de hacer algo similar, pero ahora usando la genética. ¿Ya? De alguna manera, como decir, bueno, a lo mejor hay afirmaciones de Canguilhem que podrían haber sido válidas en los años 50 y que probablemente sean o no sean válidas hoy día, y ellos han trabajado en eso. A ver, ¿qué es lo que me ha sorprendido a mí de Canguilhem? Para decir así un par de cosas que de verdad me han sorprendido mucho. O sea, como bien decía la Milena, Canguilhem es alguien extraordinario en relación a sus conocimientos de historia, de cómo se han desarrollado las cosas. Cita mucho, como bien recuerda Milena, ¿no? A Hipócrates, a Galeno, sabe de Bernard, sabe de Pasteur. Y una cosa que me llamó profundamente la atención para mí es la siguiente. Él dice, cuando uno se enferma, descubre la existencia del órgano que se te enfermó. Él dice, tú nunca te enfermas del estómago, jamás en tu vida vas a saber que tienes estómago. Si no te pasa algo a la visión, jamás en tu vida te vas a dar cuenta de que tienes sus ojos. Y Canguilhem hace afirmaciones muy radicales. Él dice, dado eso, los jóvenes siempre van a ser atrevidos. Ellos no van a tener miedo de excesos, porque no hay límites para ellos. Y la enfermedad, él dice, cuando alguien sana, no es que, y esa es una crítica profunda que está haciendo al marco de la medicina y que yo creo que el día cabe, no es que uno, él es muy chistoso cuando habla, si lo pueden escuchar en francés se los recomiendo. Él dice, no es que uno como que volvió al estado inicial. Dice, nunca volvemos al estado inicial. Cada enfermedad que tenemos y que de alguna manera logramos, ya sea salir o no, nos hace estar en otros estados y nunca más el inicial. De hecho, él dice, si yo estoy en un estado de salud determinado y no tengo ninguna medición, puede que sobreviva o viva más bien con un cáncer, y yo no estoy enfermo de cáncer, yo no soy consciente que estoy enfermo. Porque la enfermedad te hace consciente de algo. Eso es una de las cosas que más me impresionó de Canguilhem. Entonces, ahora en términos mucho más teóricos, por ejemplo, hay un texto aquí que yo tengo, que lo he leído varias veces, hoy día no lo podría resumir si es que interesa, digamos. Hay uno que se llama La idea de naturaleza en el pensamiento y la práctica médica. Entonces, hace toda una discusión, es muy irónico. Hay otro texto que se llama De la enfermedad, es muy irónico como empieza el texto. Eso le voy a leer la primera parte nomás. Solo para enfatizar el modo de razonamiento que a mí me impresiona mucho. Dice, en el comienzo de los ensayos sobre la pintura, Diderot escribe lo siguiente. La naturaleza no hace nada incorrecto. Toda forma bella o fea tiene su causa. Y de todos los seres que existen, no hay uno que no sea como debe ser.
Entonces agrega Canguilhem, ¿se podría imaginar ensayos sobre la medicina donde el comienzo sería como si la naturaleza no hace nada arbitrario? La enfermedad, como la salud, tienen sus causas y de todos los seres vivos, no hay ninguno cuyo estado, cuyo estado no sea el que debe ser. Entonces va a comenzar a hacer toda una argumentación de decir, ¿qué es esto de enfermedad? ¿Qué es esto de salud? Y con eso voy a terminar nomás, porque de verdad que sería bueno, si te interesa leer esto, son dos cosas. La primera es, una de las cosas que defiende en su libro, lo normal, lo patológico, dice, no nos olvidemos, dice él, no sé si literal como lo estoy citando, de que todo estado patológico surgió cuando se observó que algo se calificó como patológico, pero antes eso no existía. Y hacemos el manual de medicina en relación a algo que antes no existía y que luego lo normal lo vemos como contrapuesto a lo patológico. Es decir, hay una inversión de lo que ocurrió en la manera en que se controla una patología en particular a cómo después se considera lo normal como opuesto a lo patológico. O sea, dicho de otra manera, él dice lo patológico surge de algo que en un principio era normal, para luego decir que hay una nueva normalidad en relación a aquello que es patológico. Entonces, hay una inversión y que hay que tener mucho cuidado y darse cuenta de esa inversión. Y lo otro, que no deja de ser interesante, es que, bueno, lo voy a decir así, no me voy a parar a sacar el libro. Hay cuestiones metodológicas de cómo analizamos ensayos clínicos, o qué sé yo, que están tremendamente arraigadas, no me acuerdo en cuál de las dos visiones, ya sea la visión de Galeno o la visión de Hipócrates, que podrían, si uno cambia la visión, la manera en que analizamos la información podría cambiar radicalmente. Yo tengo por ahí un ejemplo, pero bueno, eso lo podemos ver después. Pero me sorprende mucho, por eso, Canguilhem. Eso me interesa, digamos, de cómo es que se genera, digamos, el marco de análisis de información transformando todos estos elementos. Pero entonces, ¿qué propones qué proponen ustedes que hagamos ahora? A mí me parece que sí es un texto que tiene, digamos, muchas cosas que profundizar. Y creo que las preguntas clave son, bueno, en primera instancia, digamos, sobre qué registramos, ¿verdad? Eso sería, bueno, qué registramos y decidimos llevar a un análisis, que no necesariamente todo lo que se registra se analiza. Las nuevas formas de, incluso de metodologías de diseño de investigación, básicamente tal vez en función de integrar otros elementos como por ejemplo la propia conciencia humana o digamos cómo entra en juego la misma observación o la experiencia de la persona que está, digamos, siendo observado, siendo tomada como objeto de estudio. El posterior que veo también es sobre la transformación, sobre el tratamiento y la utilización de esa información, ¿verdad? Porque también es muy fácil decir así, fulanito dijo que tal cosa era buenísima y entonces yo por eso la pruebo, pero también, que es el tema de las referencias, ¿verdad? Y a veces se plantea, o esto incluso por ahí lo escuché, digamos, de que, o sea, se asume como que el Estado es el que sabe tomar decisiones y se sabe sapiente, digamos, de cuáles son las decisiones y haciendo referencia, digamos, a lo que Ernesto contó al puro principio, digamos, de este ejercicio de la polis a partir de las diferencias, pero claro, digamos, no necesariamente los que están representando la polis, digamos, conocen exactamente qué es
mi condición, incluso si yo tengo una enfermedad o una, tal vez no, a mí no me gusta usar tanto la palabra enfermedad, sino que yo tiendo a usar más condición de alguna condición genética o algo así, no sé, que de repente requiere alguna atención. Y esto también podría ser un objeto de pregunta, ¿verdad? O sea, ¿quién pone atención al cuerpo, ¿verdad? O si es alguien más, ¿quién tiene esta responsabilidad? O si soy yo mismo, o si somos ambos en el colectivo, pero también a nivel individual. Entonces, algo que a mí me gustaría profundizar en esto es cómo esto puede llegar a convertirse en un marco un poco más pragmático para, digamos, no necesariamente las investigaciones que se van a empezar a hacer ahora tienen estos marcos, pero bueno, una de las preguntas que hay acá es que básicamente toda la ciencia publicada hasta el momento podría ser completamente un cuento chino o una historia, digamos, más que todo por los marcos en los que han sido analizadas las evidencias, o son simplemente descripciones de fenómenos que se han observado, pero ya verlos todos en conjunto y entender cuál es esa masa crítica o cuál es ese conocimiento que se agrega a partir de cada una de estas piezas, esa creo yo que es como la tarea en la que estamos ahorita, digamos, como empezar a ver otras conexiones en la información y valorar ya no solo a partir de un marco de referencia externo, sino también cómo yo llevo o sea, como yo incluso acá es donde a mí se me hace la investigación homólogo a la docencia, porque para mí la docencia es enseñarle a un estudiante a aprender a descubrir el mundo y la investigación para mí es como la práctica o el hábito de estar descubriendo ese mundo. Entonces, bueno, lo que les propongo sería, bueno, definir tal vez una fecha para un diálogo próximo. Lo otro sería, bueno, ver ya bueno, cuáles serían esos marcos analíticos que nosotros propondríamos y que puedan insertar estas referencias. Lo otro que quiero resaltar es que está pendiente también la revisión sobre el concepto de significancia que había salido de la conversación con Freddy. Entonces, que también ese podría ser en una próxima sesión, tal vez para como presentar ese libro y ver cómo qué hay ahí. Y entonces ya luego, o no sé, igual yo les pasé también los textos para que los pudiéramos revisar. Podríamos dedicarnos también a escoger algún texto que a cada uno le sea interesante y en la próxima podemos hacer alguna figurilla o algún esquema, digamos, sintético del texto. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a revisar el de meaningfulness para tal vez presentarlo un poquillo más la próxima. Y yo igual voy a seguir leyendo acá y seguramente ahora más tarde voy a incluso editar algún textillo como para delinear algunas ideas y que ya lo vayamos reportando. Pero entonces, de hecho, una de las cosas que les quería comentar de todo esto, me parece que la importancia de ver estas dicotomías, digamos, enfermedad, salud, qué es público, privado, qué es investigación y qué no lo es, o si la vida misma, digamos, deriva en todo en una gran investigación, ¿verdad? Acá un poco lo que quiero también plantearles es esta idea también de la importancia del registro vinculado a la memoria, a esta importancia de recordar incluso el estado anterior. A mí acá, digamos, hoy estaba pensando en cadenas de Markov, que tienen este elemento, ¿verdad? De que siempre tenés que especificar un estado anterior si querés conocer de dónde viene, digamos,
cuál era la condición anterior. Y acá lo que me parece es que a la hora de estar planteando estas preguntas, recae desde mi perspectiva en la gran pregunta de qué es lo que queremos recordar en función de qué es lo que queremos aprender para desarrollar en esta vida. Entonces esto me lleva a mí a preguntar, bueno, no solamente una especie de nacionalización de los datos, digamos, tal vez a nivel de país, o incluso esto podría ser un acuerdo mundial en algún momento, no sé, pero sobre todo de qué tipo de experiencia humana es la que queremos generar. Para mí el definir estas categorías va a tener un resultado directo en la definición, por ejemplo, del bienestar social. O sea, ¿qué significa para nosotros bienestar social? Porque si al final de cuentas estamos siempre abordando todo desde la enfermedad y que necesitamos tecnologías para poder pensar, para poder hacer otras cosas, para salir de la depresión, para salir de un cáncer, para salir de un COVID. O sea, siempre requerimos como algo más, y entonces parece como que se generan otras dependencias. Entonces aquí creo que entra en juego también una pregunta importante en función del rol de la tecnología como tal, y hasta qué punto queremos desarrollar otro tipo de sociedades. Entonces tenemos que considerar cómo entra en juego la tecnología o qué tecnología queremos plantear. Entonces, si vamos a medicarnos eternamente o si también vamos a desarrollar otras formas de generar salud, de generar bienestar, o cómo se tejen todas, porque no necesariamente, en realidad yo creo que aquí de hecho no se trata de excluir. De hecho creo que el gran ejercicio que tenemos acá, y sobre todo porque estos son experimentos transdisciplinarios, hoy incluso estaba definiendo que es diferente la inclusión incluso de la integración, ¿verdad? Entonces acá la idea es, bueno, ¿cómo llevamos a cabo esa parte? O sea, ¿cómo integramos lo que no está dentro de los marcos biomédicos? Pero que a la hora de observarlo, digamos, empezamos a ver que es importante tomar en cuenta estos elementos, no solamente a nivel individual, sino también como sociedad. Entonces, no sé si ustedes quieren aportar algo más ahí, si hay algunas otras comentarios, preguntas. Y lo podemos, creo que hoy también ya se elaboró como una buena síntesis y algunas buenas preguntas para próximas sesiones. ¿Qué piensan? No, yo voy a preparar igual algunos textos de Canguilhem para que podamos discutir. Son más cortitos. Y también voy a ver si qué más se puede hacer en relación a los aspectos metodológicos. Así que yo voy a trabajar en eso. A Frey le podríamos dar el capítulo 3 que dice norma y promedio de esto. No, yo pensaría que el solo concepto, de hecho, no sé, desde el momento que se planteó la posibilidad de considerar la discusión en esa dirección, el solo estudio de la esencia del concepto, de lo que constituye normal y patológico, especialmente después de escuchar la aportación que hacía Ernesto al respecto, yo creo que ese solo concepto ya centra una buena parte de la discusión, porque, no sé, desde el punto de vista meramente aplicado, por decirlo así, eh, en un contexto quizás no meramente social, pero del cual me he estado haciendo consciente recientemente en el aspecto de aplicaciones industriales de la matemática pura, por decir algo. Muchas veces el análisis de datos en este contexto se reduce a una dicotomía, como decía vos, y un poquito relacionado con lo que con lo que mencionaba Ernesto. Solamente que un contexto ya no tanto de salud de seres humanos, sino de salud y enfermedad, por decirlo así, de máquinas, ¿verdad? Cuando lo que queremos es identificar, no sé qué opinan ustedes, pero desde nuestra perspectiva en la teoría de sistemas, generalmente cuando usamos la palabra patológico,
suele ser bien similar a lo que nos referimos por patológico en topología. Generalmente cuando decimos patológico en teoría de sistemas es algo que es anómalo. O sea, que si yo tengo, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, tengo una serie de tiempo que es como periódica, así que como que evoluciona de manera que parece repetirse cada cierto tiempo, y de repente hay un pico raro, luego otro pico extraño y luego vuelve a ser la misma serie. Entonces, y esos picos son los que se denominan anómalos, y la reincidencia de ese tipo de picos, por ejemplo, en un equipo industrial, cuando se está midiendo rotamiento, suele considerarse esas anomalías son con frecuencia las que se tratan de interpretar, porque no necesariamente ese tipo de anomalías quieren decir, por ejemplo, que una máquina está a unos meses de colapsar y de producir un gran problema en la planta. Puede ser que un sensor está malo, puede ser que otras cosas suceden, pero el punto aquí es que al final todo se deduce a identificar si el comportamiento es normal, como decía, como decía Ernesto en el, en el, en el comentario que hacía acerca del texto, si es normal o anómalo en el sentido de que si realmente es una anomalía, en el sentido de una anomalía que puede ser significativo considerar, o si es una anomalía con la que podemos vivir, por decirlo así, que no es una anomalía que realmente indica que la naturaleza del sistema está cambiando. Y de nuevo lo que vos decías, Milena, ¿verdad? Con lo que tiene que ver que si todo lo que consideramos ciencia formal en este punto, un par de generaciones en el futuro van a decir, no, pues todo estaba mal interpretado. Así como muchos, por ejemplo, cuando surge la mecánica cuántica, muchos empiezan a decir, o la mecánica relativista, muchos dicen, no, pero es que qué mal andaba Newton y toda la cosa. Pero la pregunta es, ¿andaba realmente mal o simplemente son diferentes contextos? Es decir, algo que yo soy muy partidario en matemática es, y eso yo trato de compartírselo cuando tengo la oportunidad de trabajar con estudiantes, especialmente estudiantes tesistas, es que es demasiado optimista creer que si yo tengo un problema en matemática, llámese el campo que sea de la matemática, sistemas dinámicos, por poner un ejemplo, pensar, esperar, tener la esperanza de que con solo la teoría matemática de lo que se considera el campo de sistemas dinámicos va a ser suficiente para resolver el problema, es demasiado optimista. Probablemente, y de nuevo eso nos lleva al campo de los sistemas dinámicos aplicados en la industria. Y es algo que precisamente hablaba. Esta semana estuve hablando con algunos equipos de estudiantes de la carrera de matemática de aquí de la Universidad Nacional y hablábamos de eso, ¿verdad? Que a nivel de aplicación de modelos dinámicos, existe ahora un enfoque que se llama los digital twins. Y no es la primera vez en el que la matemática se ve en la situación de que hay una tecnología que ya existe, que bien o mal, con errores y con aciertos, con sombras y con luces, pero trabaja, funciona. Y estamos apenas comprendiendo la matemática o la explicación formal, teórica, del por qué la tecnología funciona. Entonces, tengo la impresión que la industria, dadas las necesidades que tiene, se han adaptado un poquito más fácil a esa realidad. Y aquí un poquito lo que hablaba a la vez que tuve la oportunidad de participar en el conversatorio, con relación a este enfoque de Digital Twin, ¿verdad? Que son modelos que no tienen ese optimismo de decir, no, voy a calcular, por poner un ejemplo, ¿verdad? Probablemente demasiado simple. Voy a calcular un modelo AR y con ese modelo voy a describir por el resto de la eternidad este fenómeno. Es demasiado optimista pensar así. Es preferible decir, ok, los datos van a cambiar, las circunstancias van a cambiar, el entorno va a cambiar, de manera que mi modelo también tiene que cambiar. Entonces, en lugar de pensar en un modelo estático que se queda firme toda la vida, que nunca cambia, es preferible pensar, y es el enfoque de esta teoría en la que he tenido la oportunidad de trabajar un poquito y que mis estudiantes me están ayudando a trabajar, que es como una teoría de metamodelo, ¿verdad? Que lo que buscamos en realidad es un modelo que de alguna manera se conecta con todas las demás variaciones de posibles modelos y que tenga la flexibilidad de decir, ok, en este estado de este sistema que estoy estudiando, el modelo más adecuado es este, pero luego, después de un tiempo,
va a suceder que ya pues el modelo va a tener que evolucionar. Entonces, es como un modelo de modelos, pero si seguimos esa misma idea, pues no hay fin en esa dirección. Luego va a haber un modelo de modelos y luego un modelo de modelos y así sucesivamente. Y va a ser un crecimiento infinito hacia arriba. Pero de alguna manera, el asunto aquí es que todo al final desencadena a un problema de clasificación bien elemental cuando hacemos el análisis. Llámese de análisis de componentes principales, llámese análisis singular de series de tiempo, por poner ejemplo, en el análisis de series de tiempo. Al final calculamos una función que nos permita discriminar entre lo que consideramos la información fundamental o más crítica y la información que no solamente es anómala, pero que no contribuye demasiado en la explicación del fenómeno que estamos estudiando. Y ahí es otro conflicto que también es bien común, ¿verdad? Decir, no, pero si todo lo reducimos a un análisis crudo y puro de los datos, ¿dónde queda la interpretación? ¿Dónde queda la interpretabilidad? O sea, el realmente comprender las leyes. Pero eso nos plantea dos paradigmas. Número uno, ¿realmente existen leyes inamovibles que realmente controlan ese fenómeno? ¿O simplemente tenemos que aprender con toda la experiencia que la historia, que la lección que la historia nos ha dejado, que no hay tal cosa, que realmente las leyes, lo que se puede buscar es como esa vieja cita de la filosofía hindú o hinduista, que dice que alguien menciona que se fue en busca de las reglas y de excepciones a esas reglas, pero al final se dio cuenta que lo que encontró fueron las reglas que gobiernan las excepciones. Porque al final probablemente quizás nos encontremos con la sorpresa en algún punto que no hay tal cosa como reglas inamovibles y perfectas que gobiernan al universo, que simplemente a medida que vamos cambiando nuestra lente, sea que lo veamos de cerca o lo veamos de lejos, lo único que podemos encontrar son diversos estados, diferentes representaciones, diferentes interpretaciones de una familia de leyes y de percepciones. Entonces, y de nuevo, cuando llegamos a esa interpretación, otra vez, gran parte de nuestro estudio se reduce en buena medida a identificar lo normal, ¿verdad? En cierto contexto, lo que se puede considerar normal en un contexto, contra lo que se puede considerar anómalo o patológico. Entonces, eso desde mi experiencia en aplicación, tanto en teoría, en meramente teoría, como en aplicación de sistemas dinámicos y de teoría de sistemas dinámicos. Que luego pues ya vendría la parte social y para luego pues hacer como que el enlace ya de lo que estábamos conversando al principio con los datos, ¿verdad? De nuevo, en el momento que se identifica lo normal y lo patológico, pues de nuevo caemos en un problema de clasificación, donde lo que intentamos es interpretar el estado y el comportamiento de un colectivo. Y de nuevo, de repente, pues muchas veces se puede reducir, por ejemplo, a lo que sucede en el contexto sociopolítico, ¿verdad? Que dependiendo de tendencias en votos y ese tipo de cosas, se puede hacer como una primera aproximación de la tendencia. Claro, eso funciona mejor en un entorno muy idealizado, ¿verdad? Donde se asume que un determinado grupo político, sus propuestas realmente definen al colectivo. Pero eso es un contexto bien ideal, ¿verdad? Que es como un planteamiento bien interesante, pero bien como que un poco, por lo menos como yo lo interpreto, un poco en esa dirección que alguien hacía, ¿verdad? Casualmente en un CIMAC que organizaron ahí en la UCR, creo que fue el CIMAC, bueno, este CIMAC más reciente, alguien hablaba de un enfoque bien binario, donde él hacía el análisis del equilibrio de un conjunto donde la sociedad se polarizaba esencialmente en dos puntos. Él consideraba si era posible llegar a una negociación en el que todas las partes estuvieran conformes en un sistema binario, donde básicamente había una polarización de solamente dos puntos, donde prácticamente esos dos puntos se representaban por dos partidos en cierta forma hipotéticos que de alguna manera regían el mundo político de esa sociedad. Yo entendería, ¿verdad? Pues que es un investigador estadounidense, yo entendería por qué, ¿verdad? Porque bueno, es un mundo político donde básicamente hay dos grandes fuerzas políticas
De manera que tiene sentido tratar de buscar, pero lo interesante es que igual hay muchas idealizaciones que llevan a eso, que aunque al final se polarice a dos elementos, se reduzca el análisis de dos elementos, siempre de alguna manera van a haber puntos de no concordancia. De hecho, yo Y lo que diría, hablábamos, al final ajá, es como una gran dicotomía, ¿verdad? De lo normal contra lo patológico, y sea que lo estudiamos con un proyector, como le decimos nosotros en teoría de sistemas, o como cada quien en su campo le dirá, al final muchas veces todo se reduce a un problema binario, de poder clasificar un elemento que es normal contra un elemento o contra un conjunto de elementos que son anómalos, y poder determinar si esta anomalía es realmente significativa o representativa como para llamar nuestra atención a que puede haber un cambio significativo en el resultado, o si es una anomalía con la cual pues no hay demasiado problema en no considerarla, y se puede interpretar como una anomalía que realmente no va a tener una incidencia en el comportamiento o en el resultado esperado contra el resultado observado en el proceso. Entonces, me parece que en gran medida el solo hecho de estudiar esos dos componentes, esos dos conceptos, y siempre en esa misma línea que planteaba Ernesto, yo creo que solo en eso ya hay un buen punto de discusión, pensaría yo. En solo discutir la esencia de esa noción y en los diferentes contextos, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que es más del entorno social, cómo ellos interpretan la noción de patológico y normal, cómo las personas del contexto estadístico lo interpretan, cómo los teóricos de operadores y los teóricos de sistemas lo interpretan, cómo los médicos lo interpretan, cómo los biólogos lo interpretan. Creo que solo ahí pienso yo, que hay una discusión rica en sí misma, en verlo desde las diferentes ópticas, cómo cada quien lo interpreta y cómo cada quien lo visualiza en la incidencia que estos dos conceptos tienen en sus procesos de lo que llamaríamos una definición de trabajo, ¿verdad? De investigación, pues como decía Ernesto, a veces hay tantas perspectivas, es como cuando decimos modelo, ¿verdad? En el momento que alguien usa la palabra modelo, sabes que ahí fácilmente te puedes enfrascar en una discusión de horas sin llegar a ninguna parte, porque es como algo bien amorfo, ¿verdad? Mucha gente dice, el modelo, el modelo, pero ya cuando quieres reducirlo a una definición bien precisa, es bien difícil llegar a un punto concordante. Entonces, elementos como ese, creo que el solo hecho de profundizar en la noción misma, en el concepto mismo de lo que es normal contra lo que es anómalo o patológico, no sé si incorporando de una vez ese sinónimo que yo creo que pienso yo que podría ser de ayuda a la discusión, de lo que es anómalo contra la palabra patológico, pienso yo que solo ahí, me parece que habría una discusión muy sí, interesante. Solo en ese punto. de hecho, me gustaría rescatar un par de cosas de lo que has dicho. Una es que incluso yo recuerdo cuando estaba sacando estadística, estudiando estadística, y bueno, lo primero que le enseñan a uno siempre, bueno, la estadística es, bueno, un promedio ahí. Pero yo lo que recuerdo haber dicho era que a mí me parecía interesante sobre todo ver cómo es que varían las cosas más allá de cómo convergen, sobre todo porque a la hora de ver la variabilidad uno puede entender cómo pueden converger eventualmente, digamos. Lo otro es en torno a la dualidad lo dicotómico, lo binario. Y sí, digamos que acá, digamos que lo curioso es porque el libro o Canguilhem en su título lo plantea como una dicotomía, pero igual viendo la definición de enfermedad también es dicotómica, ¿verdad? No podemos definir enfermedad sin definir salud, o sea, no podemos enfocarnos solamente en una. Y ahí lo que quiero resaltar es la importancia de la integración y no necesariamente la inclusión. No sé, o sea, quiero como hacer la diferencia entre lo que es realmente, digamos, decir, definir una categoría, decir esto es de cierta forma, digamos, como vos lo estás diciendo, bueno, al final se polarizan,
Pero lo que pienso es que en el momento en el que llega a una polarización extrema, de hecho, por eso mi pregunta era qué era lo que sucedía en la simulación. O sea, en realidad puede ser que empiece un intercambio que es equilibrado. Entonces, por eso es que me parece importante el tema de usar integración como palabra, porque no necesariamente lo malo es que hay que sacarlo. Eso es algo importante, digamos, no es necesario, y esto, digamos, es importante reconocerlo de cómo se ha generado toda, o se ha dado la investigación enfocada a ver lo que difiere, lo que de algún modo no consideramos normal en un momento dado, ¿verdad? Entonces, es interesante porque viene, digamos, ok, antes de Nuremberg, bueno, se hacía investigación, tal vez, no sé, de formas tal vez un poco más principiales o iniciales o incipientes, digamos. Y bueno, ¿qué sucede? Se empiezan a dar divergencias de maneras que tal vez no queríamos, o nos empezamos a sentir mal como colectivo y entonces decimos, bueno, no, revisemos esto y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y entonces viene y lo ponemos en un papel, pero acá es donde siento yo que la memoria es importante, o que el registro, el tema de no solamente, digamos, un estudio, sino entender, y esto que vos estás planteando, esta palabra que dijiste, metamodelos, o sea, entender que no solamente hay una forma de fluir o una sola forma de equilibrar el sistema, sino que pueden haber muchas formas y entonces poder tener esa capacidad de integrarlo. Yo creo que eso es, sobre todo es un ejercicio global, ¿verdad? De la experiencia humana como tal. Cómo nos llevamos a nutrir de todo ese conocimiento, ¿verdad? Pero no solamente el de Occidente, sino también el de Oriente. Ok, bueno, en Oriente también hay filósofos, hay medicina, hay otro montón de cosas, hay otras perspectivas. Uy, está temblando, por Dios. Es que tembló demasiado fuerte, no es normal que tiemble así tan fuerte. Oh, pero no pasó nada. Todo bien, siempre está bien. Pero es que sí, Ok. fue como de mayor a... ¿Pero estuvo Hay que andar temblando por esta los 6 semana o fue grados. así como que repentino? ¿Cómo? ¿Pero estuvo temblando esta semana o fue así como bien repentino? Aquí tiembla todo usualmente, aquí todo el tiempo está temblando, pero digamos que hace unos días hubo un temblor, pero yo no me fijé cuánto fue, pero sí fue como Oh. de, no sé, o sea, sí se sintió. Es igual también es por todas y ya vivieron un temblor en Costa Rica. Sí, bueno, Oh. ya pasó, no todo bien, aquí en realidad sí es normal que tiemble, pero lo que voy es que, No es bueno, incluso, patológico. ah, perdón. No es patológico, entonces. No, o sea, más bien tal No vez es lo lo que patológico, entonces. me sirve para decir que la patología también es normal. Digamos que aquí, Ok. aquí digamos, o sea, el punto es que siempre puede temblar, por ejemplo, siempre está latente esa posibilidad. Ahora, Oh. ¿qué hace que yo siga contando la historia a pesar de que tiembla? Tal vez ahí es donde está como la clave, digamos, cuando yo me enfermo o cuando yo me siento mal, ¿qué hace que yo siga viviendo, verdad? ¿Qué hace que yo pase al otro lado? Para mí ahí es donde está la clave, digamos, del objetivo de hacer de todo este estudio y que por eso es importante apuntarlo al bienestar, porque, por ejemplo, bueno, aprovechando el fenómeno, pues sí, y creo que esto en casos anteriores lo hemos comentado, de que ¿cómo un ingeniero civil puede enfermar a la sociedad? Es probable que si las ciertas normas que se fueran por debajo de esto, ¿verdad? En Costa Rica se tienen que construir los edificios de cierta manera para que
para que yo pueda seguir hablando a pesar de y todo el mundo, de todo bien, pero sí, ves, usualmente ya me están preguntando si estoy bien y todo. Oh, Pero bueno, por cierto, en un Oye, comentario ya acerca me de las tengo que ir. actividades de laboratorio, el documental, Milena, Semilla de Agua, excelente, ¿te excelente trabajo. gustó? Todo el Qué equipo hizo bueno. un gran trabajo. Demasiadas gracias, sí, más bien eso es parte de, bueno, eso ha sido todo el esfuerzo, ahí la idea también es seguir produciendo cosas similares o más bien ir a otros lados y así y ampliar, pues para mejorar la divulgación. Excelente Bueno, trabajo. muchas gracias por estar acá, por todo. Yo voy a hacer ahora unas notas y se las comparto. Y Vale, vale, vale. estamos Perfecto, en contacto. perfecto. Gracias por acompañarme en el temblor. Ahora les cuento cómo fue. Ok, Chao. chao. Mamá, nunca he escuchado un temblor así. Así tan fuerte.